recibir y expresar la palabra de Dios. Y bueno, después de la experiencia que tuvimos en Guadalajara, yo creo que venimos con las pilas cargadas. Y los que no pudieron ir, o las que no pudieron ir, pues ya para la otra. Hoy vamos a tomar un tema que indudablemente nos va a ser de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Y es un tema que no se toca mucho. Sin embargo, es muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que son las tentaciones. Y en esta enseñanza les quiero mostrar cómo resistir la tentación. Para esto vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en 1 de Pedro 4:12. Yo tengo la versión Reina Valera actualizada, que es en la que voy a estar trabajando. 1 de Pedro 4:12. Cuando ya la tengan me dicen ya. Y dice así. ¿Ya la tiene? Dice: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Bueno. La palabra tentación también se traduce como prueba en la Biblia. Y es un tema delicado que todo creyente se debe interesar, pues sobre todo para estar alerta en reconocer y enfrentar la inevitable, frecuente y peligrosa, vamos a decirle así, agresión moral, física y espiritual que representa una tentación. La importancia de esto es aprender a identificarlas, resistirlas y rechazarlas. La tentación es un impulso seductor, vamos a llamarle así. Es un impulso sensual, emocional, porque está dentro de la parte del alma, que estimula para inducir a la persona a hacer algo o tomar algo de lo que le atrae, algo que normalmente le resulta inconveniente, peligroso. Las tentaciones no son precisamente para que elijamos lo mejor. La palabra tentación o tentar se traduce como intentar, ensayar, pero de manera específica significa poner a prueba. Y en ese sentido, para los creyentes, poner a prueba representa estar bajo determinadas circunstancias permitidas por Dios, pero con un propósito que es el de madurar el carácter, crecer espiritualmente. La palabra tentador describe el carácter de Satanás, así es como se le menciona en la Escritura, como artífice, como instrumento de la tentación. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Hacernos caer. Por tanto, la tentación en sí misma, por la fuente de su origen, o sea, el origen de quién es, y su propósito de querer hacer caer al hombre, pues es tan peligrosa que se debe tomar muy en serio. De ahí la cantidad de advertencias que la Escritura hace al respecto. Porque inevitablemente siempre vamos a estar rodeados de muchas tentaciones que nos provocan a hacer algo indebido y que la mayor de las veces es ofensivo a Dios, aunque alguien no lo quiera creer. Puede pensar que pues sí, puede ser peligroso, riesgoso y que ahí queda. No, finalmente el primero que ofendemos es a Dios. Por ejemplo, hay tentaciones muy cotidianas, que a lo mejor ni siquiera parecen importantes, pero por ejemplo, la tentación de escuchar lo que no nos incumbe. ¿Cuántas veces estamos cercano a una plática que no es nuestra plática y de alguna manera queremos acercarnos a escuchar? Y eso pues además de ser una falta de educación, ¿verdad? Igualmente, expresar imprudentemente palabras que no edifican, como difamar, mentir, maldecir,
La tentación de entremeterse en asuntos ajenos, dar opiniones fuera de lugar, codiciar, robar, defender un vicio, aferrarse a un mal hábito, relaciones nocivas. La tentación de frecuentar lugares que sabemos que ahora tenemos que evitar. Ahora, las tentaciones son innumerables. Sin embargo, no se peca por ser tentado, sino por caer en la tentación. Y eso es algo común a quien por exceso de confianza se descuida. Descuida su vida moral, su vida espiritual, bajo la comprensión que ser creyentes, que caminan con Dios, evidentemente, que cumplen sus deberes cristianos, no los hace inmunes a ser tentados, a caer en tentación o tentar. Antes, al contrario, entre más consagrada una persona esté, entre más un creyente desee agradar a Dios, obedecer a Dios, es más susceptible de ser tentado. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere recuperar lo que sabe que se le ha perdido. Él no desea que la gente se salve. Por tanto, tiene que haber una profunda convicción de alerta, de estar alerta ante el peligro de las tentaciones, para no minimizarlas, y que aunque sepamos que son pruebas permitidas por Dios, podemos entender que van a ser usadas por Satanás conforme al propósito de él. De manera que las tentaciones, cuando tienen ese carácter del tentador, pues van a ser persuasivas, van a ser seductoras, engañosas, mentirosas, y lo más peligroso, que van a tener un toque de moralidad. O sea, van a tener un toque de sentido piadoso. ¿Para qué? Para que la justificación encuentre un lugar en el corazón de quien es tentado. O sea, la tentación te va a hacer justificarte y hacerte creer o pensar que no está pasando nada. Por eso, cuando alguien se justifica, surgen argumentos. Voy a mencionar algunas frases como, no sé si las han escuchado, las han dicho, pues si no es tan malo, si no es tan malo. O sea, sabes que estás haciendo algo que no está bien, pero ahí viene la justificación. O pues nada más poquito, o sea, no fue mucho, nada más tantito. Ya, ¿verdad? Otra, pues si todos lo hacen, todos. O quienes te tientan, mira, no te va a pasar nada, te conviene. O lo más usual es que la Biblia es muy exagerada, Dios es muy exagerado. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, debemos entender que el carácter de la tentación tiene el carácter del tentador. Y vamos a ver cómo se muestra desde el principio. En Génesis 3:1, yo se lo voy a leer, dice, la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios había creado. Así que le dijo a la mujer, sabemos que Satanás la serpiente es una representación de Satanás. Dice, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del árbol que esté en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Bueno, ahí está la tentación. Ahora, ¿por qué cayó Eva en tentación? Porque codició. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Si ustedes se dan cuenta, Eva, incluso cuando le responde a la serpiente, dice, Dios nos ha dicho que ni siquiera, que no comamos de ese y que ni siquiera lo toquemos. Y mire, ese ni siquiera lo toquemos, no lo dijo el Señor. Pero ¿qué convicción tendrían ellos de que no tenían que acercarse a ese fruto que ella misma lo dijo? No podemos comer, ni siquiera tocarlo. O sea, sí había una convicción, sabían el mandato de Dios. Sin embargo, la tentación fue mayor.
Y así es como se presentan las tentaciones. Se presentan seductoras, apetecibles, codiciables, y siempre con una promesa de que te va a ir mejor. Bueno, las tentaciones que el enemigo propone y coloca, que pone en el camino de los redimidos, siempre va a ser con la intención de que se desvíen, que tropiecen, que caigan y se pierdan. Ese es el carácter. De tal manera que a los mundanos, a quienes Satanás ya tiene bajo su control, pues simplemente les da lo que su naturaleza caída y condición espiritual les demanda. Aunque es el mismo fin, que se desvíen del propósito de Dios y se pierdan eternamente como Él, pero a ellos ya los tiene. Entonces, a los que no conocen al Señor, ya no los tienta, simplemente les da lo que su naturaleza les pide. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma naturaleza. Por eso la tentación siempre va a involucrar lo que exacerba los sentidos, lo que perturba el alma, es decir, lo que te va a hacer sentir bien, lo que complace los deseos carnales, lo que satisface el placer sensual, lo que se ve, lo que se toca, lo que hueles, lo que escuchas. Y lo más cruel de esta seducción es que siempre te hará que te sientas seguro. Eso es lo más triste. Y sin temor de ofender a Dios. Por eso lo primero que hace es manipular la palabra para desviar tu mirada del Señor. Eso también lo podemos comprobar, no lo vamos a leer, pero en las tentaciones que puso Satanás en el desierto de nuestro Señor Jesús, fue manipulando la Escritura y tentándolo con las necesidades personales propias de la conducta humana. ¿Con qué lo tentó? Con la necesidad, con la sed, con el hambre, con el deseo de poder y con la imprudencia. Mismas que Jesús, aunque debilitado físicamente por el ayuno, la deshidratación y el esfuerzo, rechazó. ¿Por qué? Porque estaba fortalecido espiritualmente. Y con la misma palabra rechazó los argumentos de Satanás. Porque Satanás, manipulándolos, pues los trataba de hacer, trataba de convencer al Señor, ¿verdad? Por eso Él dijo a los discípulos en un tiempo: si bien el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Así que velen y oren para no caer en tentación. ¿Qué significa? Estén alertas, no se descuiden, mantenga una relación permanente con Dios para poder resistir la tentación. Eso es velar y orar. Velar es estar atentos, alertas, y orar, que es una relación plena con el Señor. No reconocer estas cosas hace que las almas débiles, o sea, los que están debilitados en su fe, o por ignorar la palabra de Dios, o por no tener convicciones, pues les lleve a justificar pensamientos, intenciones y decisiones que les van a permitir aceptar aquello en lo que fueron tentados. Recordemos que las tentaciones usadas por Satanás siempre tendrán el propósito de alejarnos del Señor. Y necesitamos convencernos que la tentación es algo que nos debemos guardar, porque ser tentado significa ser agredido de manera terrible, y el enemigo jamás dará tregua en la intención de dañar. Mire, nuestros mismos pensamientos nos llegan a traicionar. Quizás usted haya llegado a su casa después de un buen día, de haber servido al Señor, haber pasado por diversas pruebas, y cuando usted ya está a punto de dormir, el tentador empieza a meterle ideas de algo que sucedió, de algo que no hizo, de algo que pudo haber pasado, y le trata de echar el perder el día o quitarle la paz que tiene. Entonces debemos aprender a discernir que las pruebas son situaciones que Dios va a permitir para probar la fe de sus hijos. Y en la medida que las vamos pasando, nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar en el caminar como cristianos. Pero las tentaciones van a ser para hacernos caer. En Santiago 1, versículo 2, el apóstol dice esto: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando nada atrás. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada.
¿Qué significa? Que nuestra relación con Dios es muy importante para poder pedir el consejo, para poder estar cercano al Señor. Sin embargo, estas pruebas a las que se refiere Santiago son precisamente las que Satanás va a manipular y va a transformar a manera de tentación para hacernos caer. Así es cuando la tentación se convierte en una fuerza seductora que cuando se consuma se transforma en un deseo irrefrenable, porque es una influencia muy fuerte de atracción. La tentación es un puente de seducción, fíjese, es un puente entre los placeres del mundo, las ofertas del mundo y el corazón del hombre. Por un lado está lo que ofrece el mundo, por otro lado estás tú. Y la tentación es un puente. Entonces, la tentación que estimula la carne, nubla el entendimiento, nubla la razón del creyente hasta cegarlo, y eso lo va a hacer ceder al pecado. Cuando el creyente peca, lo deja en una situación muy difícil, una situación de angustia, de tristeza moral, espiritual, que incluso le hacen dudar de su propia salvación, le hacen dudar de su relación con Dios, porque ese es el trabajo del tentador, hacerte dudar del amor de Dios. ¿Qué sucede cuando un cristiano cae, cuando un cristiano peca? ¿Está destituido de Dios o tiene la oportunidad de arrepentirse? Absolutamente. De tal manera que el Señor siempre te va a tender una mano, pero el enemigo te va a decir que no es cierto, ¿verdad? Y la prueba permite al creyente experimentar la gracia de Dios en su vida, que eso es lo más importante. Por ejemplo, como cuando el Señor pide a Abraham sacrificar a Isaac. Esa fue una gran prueba. Y al obedecer a Dios y confiar en Él, no solamente su fe fue fortalecida, sino que Dios ratificó su promesa a Abraham. Y eso lo hizo ser, ¿qué? Considerado amigo de Dios. Porque las pruebas ayudan al creyente a conocer más al Señor, a reconocer su sabiduría, su voluntad perfecta, entender que solamente Dios nos puede guardar de caer en la tentación y en el pecado. Y cuando el creyente no es probado o no ha sido probado, pues es muy común que piense poder manejar cualquier situación o que puede evitar caer en la tentación en sus fuerzas y bajo sus propias normas. No sé si a usted le ha pasado que hay ocasiones en que usted quiere manejar las situaciones por su cuenta. Y llega el consejo del Señor, llega el consejo de un hermano en la fe, llega una palabra a tiempo y usted dice, no, lo voy a resolver así porque, incluso hay quien dice, porque Dios me dijo, Dios me está llevando de la mano. Bueno, cuando el Señor te lleve de su mano, cuando Dios te diga, tienes que confirmarlo con la palabra de Dios. Porque Dios no te va a revelar nada que no esté escrito en su palabra. Eso es una cosa inevitable. Por ejemplo, Pedro jamás pensó que negaría a su Señor. Jamás. Y era un hombre de Dios. Amaba a Jesucristo. Pero fue mediante la prueba muy dura, ese zarandeo, que se dio cuenta con mucha tristeza que sí fue capaz de traicionar a su maestro. Entonces, él se sentía autosuficiente, pero ¿qué fue lo que lo hizo entender que no lo era? La prueba. Necesitó caer para entender que no era autosuficiente. Entonces, la tentación de ser autosuficientes es la favorita de Satanás para hacer caer a quien ha decidido seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque toca las fibras del orgullo, de la soberbia. Por eso le dijo al Señor, aviéntate desde este pináculo, está escrito que los ángeles te tomarán en sus manos. Y por eso el Señor le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, hay muchas maneras de ser tentados. Entonces, la actitud orgullosa pone en peligro la permanencia en la fe. Es una barrera que se levanta en el camino de quienes desean obedecer al Señor. ¿Por qué es una barrera? Porque Dios rechaza a los soberbios. Por eso cuando los creyentes reconocen su debilidad, reconocen su dependencia de Dios, entonces pueden descubrir el peligro de la tentación, pero al mismo tiempo el poder de su gracia. Mire, el apóstol Pablo, él descubrió esto también en carne propia. Vaya conmigo a 2 de Corintios 12.
Segunda de Corintios 12, versículo 7, a partir del versículo 7. Dice el apóstol Pablo: para que no se me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones. O sea, a Pablo el Señor le había revelado muchas cosas, era un hombre muy usado por Dios. Dice: me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca. ¿Quién le mandó ese mensajero de Satanás? Se lo mandó Dios. Y dice uno: pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios permite que Satanás tenga determinadas actitudes, pero siempre va a estar bajo el control del Señor. Dice: en cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿qué nos hace ver la gracia de Dios? Nuestra propia debilidad. Entender que nuestra dependencia de Dios es plena, que no podemos solos, ¿verdad? Por tanto, los creyentes, aunque sientan que las situaciones o pueden ser muy fáciles o los puedan sobrepasar, no se deben de sorprender ante lo que Dios permite en su vida, porque así es como Dios ha probado a sus hijos en toda generación, permitiendo pruebas, sufrimientos, tentaciones severas, pero quienes confiaron y han confiado en Él, encontraron salida, encontraron la fortaleza y la paz para sobrepasarlas. En 1 de Pedro 1:6 el apóstol dice: en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, se hallada digna de alabanza y gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Entonces necesitamos ser conscientes que vivir en este mundo es como estar en un campo minado por tentaciones. Hace un momento que estábamos viendo nada más el título de la enseñanza, decía eso, o sea, pues es que están en todas partes, sí, y van a poner a prueba nuestra fe, y van a poner a prueba nuestra capacidad de resistir las seducciones del pecado. De ahí la importancia de la condición espiritual, porque cuando se descuida uno, cuando se es inmaduro, cuando se es débil, inconstante o carnal, será fácil presa de caer en las tentaciones que se estén presentando. De lo cual, le voy a decir algo: Dios no es culpable, porque muchos desean justificarse en eso, ¿verdad? A mí me han llegado hermanos muy espirituales que me dicen: bueno, sí, pastor, pero ya ve cómo dice la Biblia que la carne es débil. Así como tratando de sacarlo del contexto, le digo: sí, la carne ya sabemos que es débil, pero ¿cómo tiene que ser el espíritu? Tiene que estar dispuesto, ¿verdad? Entonces, debemos entender que el Señor no tienta a nadie, que el Señor no provoca las tentaciones, ¿verdad? Dice Santiago 1:13: nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da la luz al pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Satanás, como mentiroso, como tentador, siempre acariciará la mente del creyente débil con pensamientos, con intenciones disfrazadas de piedad, y a eso se le conoce como los dardos de fuego del maligno. O sea, son argumentos que pone en tu mente. Por eso dice Efesios 6:16: ármense con el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, esa es una forma de contrarrestarlo, bajo la comprensión que no se peca por escuchar esos argumentos, porque a veces también el pensar nos hace sentir mal. Porque mire, no se peca por escucharlos, pero sí es culpable de pecado cuando cree, cuando se deja seducir y lleva a cabo esos pensamientos. Alguien dijo en cierta ocasión:
Yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Entonces, por eso el Señor dijo, velen y oren para no entrar en la tentación. ¿Cuántas veces ustedes se han dejado llevar por pensamientos, por historias? Están en su cama, están en su lugar pues no sé, de descanso, y empiezan a echar a volar la imaginación. Y vaya que en esa imaginación, quién sabe qué hayan hecho ya. A lo mejor golpearon a alguien, a lo mejor lo mataron, a lo mejor estuvieron con alguien que les gusta. O sea, la imaginación vuela, 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 vuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando lleguen esos argumentos? Rechazarlos, velar y orar para no caer en la tentación. Entrar en la tentación, mis hermanos, es permitir ser persuadido. Dios no nos promete una vida sin tentaciones. Dios lo que sí nos promete es estar con nosotros. Sin embargo, debido a la naturaleza del hombre, es imposible evadirlas y estaremos expuestos. Pero Dios nos está dando recursos espirituales, morales, para evitarlas. Porque caer en la tentación se convierte en una trampa de la que no se puede escapar fácilmente. Mire, cuando usted cae en la tentación, haga de cuenta que es como caer en una telaraña, así. ¿Se ha visto cuando cae una mosquita en una telaraña? Que entre más se mueve, ¿qué pasa? Más se enreda. Y es muy fácil, es muy difícil escapar, pero sí es muy fácil quedarse ahí y morir para la mosquita. Entonces, mis hermanos, entrar en tentación no es darse por vencido anticipadamente, porque alguien sí puede caer, entrar en la tentación, pero no caer. Por ejemplo, José experimentó la tentación. Sin embargo, su temor al Señor y su integridad le permitieron huir de ella y vencerla. Me estoy refiriendo a la tentación cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir. Imagínese un joven, muy joven, dice que era muy guapo, ¿verdad? Pues tenía todos los atributos, ya le habían dado a él la mayordomía de la hacienda de Potifar. Sin embargo, su integridad, su temor de Dios, porque para él era más importante ofender a Dios y también ser leal a su patrón, ¿verdad? Y finalmente, aunque pagó las consecuencias de su integridad, no cayó en la tentación. Y así va a suceder con muchos de nosotros. Hay quien se puede arrepentir y decir, bueno, mejor lo hubiera hecho, si no, mira lo que me busqué. Pero finalmente el Señor, ¿qué hizo con José? Estaba llevándolo de la mano a un final mejor. Pablo instruyó a Timoteo a que huyera ¿de qué? De las pasiones juveniles. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que la mejor manera de tratar con la tentación es ¿qué? Huyendo, haciéndose de lado, ¿verdad? Porque si bien el Señor está con nosotros, también tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos los que nos acercamos a las tentaciones. En 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Si usted se da cuenta, la tentación simplemente lo que hace es tocar una puerta. Lo voy a ilustrar así. Haga de cuenta que llega un abonero a su casa con muchas cosas y le toca la puerta. Usted lo ve por la ventana y ya sabe que es alguien que le quiere vender algo, que normalmente usted no necesita, pero que le llama la atención. Ahora, necesita solamente abrirle la puerta para que el abonero haga su trabajo y le va a vender hasta lo que no, o sea, porque le va a ofrecer, va a meter hasta el pie en la puerta, ahí, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a decir que no, a eso me refiero. Pero cada uno de nosotros somos libres de abrir o de no hacer caso a las ofertas. Pero cuando alguien permite que la tentación se acomode en su corazón, pues con el tiempo va a experimentar
ese poder destructivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo a través de sus ofertas lo va a llevar a caer, ¿verdad? Recordemos algo, Él no es omnisciente, no es omnipotente, no es soberano, pero sí conoce nuestro pecado, sí tiene todavía poder, ¿verdad?, de saber lo que siempre te sedujo, y Él es lo que te va a ofrecer, lo que deseas, lo difícil de obtener para ti. ¿Qué le dijo al Señor? Todo esto te daré si postrado me adoras. De ahí la importancia de la santificación, porque aunque alguien sea un hijo de Dios, el pecado vive en nosotros. ¿Por qué? Por causa de la naturaleza, como un enemigo oculto que solo está esperando el momento para salir, para traicionarte. Y al estar alojado en un corazón que sabemos que es engañoso, que es perverso, que es corrupto, que es convenenciero, bueno, en cuanto llega la tentación, si se descuida, ¿qué cree que va a pasar? Pues fácilmente va a ceder a ella. Ante estas agresiones, solamente quien guarda su corazón y escucha la voz del Espíritu de Dios podrá vencer las tentaciones. Eso significa velar y orar. Y esto es difícil de entender para muchos, porque entender o asimilar que mientras estemos en este cuerpo mortal jamás seremos librados de la influencia de la tentación y del pecado, que va a seguir exigiendo de nuestra carne, pues ¿cómo evitarlo? La respuesta está en la Biblia. Santiago 4 dice así: Santiago 4, versículo 7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Entonces, este es el consejo que nos da la Biblia para evitar los ataques del enemigo. Otro, primera de Pedro 5:8, sean sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Sean íntegros, sean equilibrados y velen. Otra vez, estén alertas, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, sométanse a Dios, sean sobrios, acérquense a Dios. Es la mejor manera de evitar caer en la tentación. Jesús experimentó en carne propia el poder y la crueldad de las tentaciones. Conoció nuestra debilidad, la debilidad en su carne. Supo lo vulnerable que somos ante la tentación y el pecado, y por eso sigue intercediendo por sus redimidos delante del Padre. Lamentablemente, el orgullo, la autosuficiencia hace que para muchos el consejo de Dios sea considerado como una exageración cuando confía más en sus recursos. No consideran las consecuencias de quienes llegaron a pagar por caer en tentación, aún caminando con Dios. Fíjese, Adán fue creado a la imagen de Dios. Su naturaleza era santa. Fue puesto en un paraíso. Y con tantas ventajas, al entrar en tentación fue vencido por ella. ¿Usted cree que Adán tenía muchas ventajas? Todas. Su relación con Dios era plena. Dice la Escritura que Dios se paseaba con ellos en el paraíso. Tenía todo, no necesitaba nada. Tenía su provisión, tenía su esposa, tenía la orden de multiplicarse, o sea, tenía la posibilidad de haber hecho una gran familia. Pero todo quedó perdido, arruinado. ¿Por qué? Porque cayó en la tentación. Y se llevó a la humanidad de su pecado completa, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, aún siendo considerado amigo de Dios, cayó en varias tentaciones. En cierta ocasión, por temor a perder su vida a causa de la belleza de su esposa, ¿qué hizo? Cayó en la tentación de desconfiar de Dios y mentir, ¿verdad? Igualmente, al no saber esperar y someter a su esposa, decirle: espérate, mujer, si Dios prometió, Dios va a cumplir su promesa. Pero no,
cayó en la tentación de lo que su esposa le estuvo diciendo, y bueno, ahí están las consecuencias. David, un hombre conforme al corazón de Dios, al entrar en tentación, codició a la mujer ajena, cayó en pecado de adulterio, maquinó un plan perverso para asesinar a un hombre justo que le era leal a él. Estamos hablando de hombres de Dios, que con obediencia y fidelidad le sirvieron al Señor, al grado de entregar su vida por Él. Pero cuando llegó el momento de caer, de ser tentados, bueno, también cayeron, sus caídas fueron inminentes. Así fue también con Noé, con Moisés, con Gedeón, Sansón. Bueno, evidencias dolorosas de que tan fácilmente un creyente puede caer en tentación, puede caer en pecado. ¿Como resultado de qué? De descuidar su relación con Dios. A la luz de estos testimonios y de lo que somos testigos en nosotros mismos, porque yo sé que cualquiera de nosotros hemos luchado con esto, pues valía la pena que cada uno reconsiderara sus caminos, el estado de su relación con Dios y velar clamando al Señor para evitar caer en tentación. Hay una pregunta: ¿habrá manera de resistir la tentación? ¿Qué cree? Sí. Lo primero es identificar y tratar de inmediato con ese deseo. ¿Por qué? Porque la tentación va a llegar en algo que ya está en tu corazón. Va a llegar a estimular algo que ya está dentro de ti. Y la tentación lo quiere fortalecer. Entonces, tan pronto seas consciente que la tentación está tocando esa puerta de tus deseos, pues es momento de negarse, es el momento de identificar, y ahí es cuando dijo el Señor: quien desee seguirme, que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es negarse, crucificarlo, porque o crucificas al pecado, crucificas a la tentación, o ese deseo terminará crucificándote a ti. La tentación debe ser sacada de raíz, sin importar qué tanto haya penetrado tu alma. Hay muchas formas, mis hermanos y mis hermanas. Puede ser cualquier pecado que ustedes ya hayan tenido contacto con él, en el cual hayan caído constantemente. Por eso la Biblia dice que quien piense estar firme, mire que no caiga. Dios en su misericordia nos hace muchas advertencias, nos da muchos ejemplos, no solamente en la Biblia, sino en el andar cotidiano. Y a pesar de eso, hay muchos creyentes que permiten asomarse sin reservas al terreno de la tentación. Entonces, si como creyentes consideramos la naturaleza de pecado, o sea, la naturaleza del pecado y la debilidad personal ante las tentaciones, pues tenemos que encontrar bastantes razones para tomar en serio la necesidad de velar, de orar, con la convicción de caminar en obediencia, en el orden de Dios, porque eso es lo que nos va a permitir estar cerca de Él. El orgullo a veces es el peor de nuestros enemigos. Es el traidor alojado en el corazón engañoso. Y si nos dejamos llevar por ¿qué será? Por sus maquinaciones, que ya nos conoce. Dice Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es un necio. ¿Sí saben ustedes lo que es una corazonada? Quien dice, tengo una corazonada, o sea, mi propio corazón me está diciendo lo que haga. ¿Usted se deja llevar por una corazonada? ¿Se deja llevar por una intención? ¿O cuando le llega la corazonada, la intención, la tentación, tiene capacidad de hacer un alto, de pedir consejo
O simplemente si no hay tiempo ni para pedir consejos, si no hay tiempo, simplemente decir que no, ¿para qué exponerse? ¿Verdad? Porque cada uno es responsable de sus actos. Cada uno es responsable de lo que ve, de lo que escucha, de cómo se alimenta. Y bueno, recordemos que de lo que abunda el corazón habla la boca. Y esto también significa que tú eres responsable de lo que comes, de lo que piensas, de cómo reaccionas. Ya con las redes sociales, pues cada uno es responsable de lo que ve en el internet, de lo que publicas en Facebook, de lo que le das like, porque allí es donde se hacen evidentes tus prioridades, tus deseos, tus tendencias. Entonces, si quieres evaluar la condición de tu corazón y tu posición delante de Dios, tienes que reconocer tus prioridades. ¿Qué es lo que llena tus pensamientos? ¿Qué es lo que mueve tus sentimientos? ¿Qué es lo que anida en tu imaginación que te puede hacer caer? Necesitamos admitir algo, mis hermanos, que el deseo de pecar está en nuestra naturaleza, como un pedazo de carbón en una hoguera que parece estar apagado, y cuando encuentra una chispa arde. Bueno, la tentación es la chispa que vuelve a prender el pecado que parecía apagado, y de un momento a otro va a arder sin control. Entonces, mis hermanos, necesitamos entender que solamente la acción del Espíritu de Dios podrá lograr el balance espiritual que ponga en freno al desequilibrio emocional, a los deseos malsanos, porque Él es el que nos va a hacer las advertencias de las consecuencias del pecado. Así que, mis hermanos, para concluir, la pregunta sería: ¿en quién estás confiando para caminar conforme a la voluntad del Señor? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás trabajando en tu corazón para detectar las agresiones que siempre se van a estar presentando a través de la gente que te rodea, tu entorno, en la escuela, en el trabajo, aún en la misma iglesia? ¿Confías en tus recursos? ¿Confías en tus conocimientos? ¿Confías en tus argumentos? ¿Confías en las intenciones del corazón o en el consejo y la gracia de Dios? Es tiempo de evaluar esto, porque siempre vamos a vivir expuestos a tentaciones, y solamente tú sabes lo que te ha hecho caer a lo largo de tu vida. No importa la edad que tengas. Todos tenemos un pasado, todos tenemos un pecado favorito, todos tenemos una tendencia, y el enemigo la conoce. Así que velemos y oremos para no caer en tentación. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por por estas advertencias, estos consejos que nos das para que nuestra vida sea cada vez mejor, Señor. Sabemos que mientras estemos en este mundo, las tentaciones, las circunstancias que se puedan llegar a presentar, pues van a tratar de desviarnos de nuestra fe. Y aunque muchas de las cosas, o mejor dicho, aunque todo lo que nos sucede tú lo permites, Señor, también en esa intención, en ese propósito, tú estás esperando una respuesta de parte de tus hijos, porque estás probando nuestra fe, estás probando nuestro corazón, y así es como tú haces crecer a tus hijos, Señor. Así que te damos gracias porque tu consejo nos hace reflexionar, nos pone a pensar y nos deja un sentimiento de alerta, Señor, para no hacer lo que te deshonre, para no hacer lo malo delante de ti, y sobre todo para que nuestra vida, Señor, sea una vida que te dé la gloria, Señor, que tú puedas agradarte con la vida de tus hijos, Padre eterno. Así que muchísimas gracias por tu palabra, por tu consejo, y lleva con bien a mis hermanos a su casa, Señor. Que tu palabra siempre sea la dirección que les permita poder reconocer entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, para que puedan reconocer las tentaciones que llegan a su vida, las puedan reconocer, identificar y rechazar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.